Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, porque hoy, amigos, nos sumergimos en un mar de especulaciones, de miradas profundas y de secretos guardados en una sola fotografía. Ya lo habrán visto en el título y sé que les pica la curiosidad tanto como a mí. Hoy vamos a analizar una foto que ha dado mucho que hablar, una foto que involucra a Kerem Bürsin, ese actorazo que nos roba el aliento, y un misterio. Y no cualquier misterio, sino uno que nos lleva a preguntarnos ¿a quién recuerda Kerem? ¿Qué pensamientos secretos se esconden tras esa mirada? Prepárense para un viaje por la mente de Kerem, por sus conexiones, por sus relaciones, por sus posibles inspiraciones, y por todo lo que la imagen nos puede revelar. Vamos a diseccionar la foto, a analizar cada detalle, cada expresión, cada sombra, para intentar desentrañar el enigma que la envuelve. Y como siempre, quiero que ustedes sean parte de esta aventura. Así que preparen sus cerebros, sus comentarios y sus ganas de especular. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de misterio, quiero recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo de análisis, de chismes, de teorías y de todo lo que nos gusta debatir sobre el mundo de la farándula. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí. Manos a la obra. La foto, amigos, la foto en cuestión, es una de esas imágenes que te atrapan desde el primer momento. No es una foto cualquiera, de esas que vemos todos los días en las redes sociales. Es una foto que tiene algo, una energía, una intensidad que te hace detenerte, que te hace reflexionar. En ella vemos a Kerem con una expresión que no deja indiferente a nadie. Sus ojos, en particular, son el foco de atención. Una mirada penetrante, profunda, que parece estar mirando a algo, o a alguien, con intensidad. La foto, por supuesto, ha generado muchísimas reacciones en redes sociales. Fans, comentaristas de farándula y, por supuesto, yo mismo, nos hemos preguntado, ¿a quién recuerda Kerem? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué sentimiento, qué persona, se esconde tras esa mirada? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar la foto a fondo. Primero observemos la postura de Kerem. ¿Está relajado? ¿Tenso? ¿Qué nos dice su lenguaje corporal? Fíjense en sus hombros, en la posición de su cabeza, en cómo sostiene sus manos. Todos estos detalles pueden darnos pistas sobre su estado emocional. Cruza los brazos mostrando una actitud defensiva o distante. ¿O los mantiene a los lados con una postura más abierta y receptiva? La tensión se manifiesta en la mandíbula apretada, o en la forma en que frunce el ceño. La forma en que Kerem se sitúa en el espacio, cómo interactúa con su entorno físico, nos puede revelar mucho sobre lo que está sintiendo en ese momento. ¿Está inclinado hacia adelante como si estuviera concentrado en algo específico? ¿O se reclina, buscando quizás un momento de introspección? Luego pasaremos a los detalles de su rostro. ¿Qué nos dicen sus ojos? ¿Son alegres, tristes, pensativos, desafiantes? ¿Cómo están sus cejas? ¿Y su boca? Cada arruga, cada expresión, nos puede acercar a la verdad. La forma en que las cejas se arquean, la profundidad de las arrugas en la frente, el ángulo de la boca, todo contribuye a la narración emocional de la imagen. Hay un brillo en sus ojos, indicando alegría o emoción. ¿O una sombra, sugiriendo tristeza o nostalgia? Los labios están apretados, denotando contención, o ligeramente separados, insinuando sorpresa o reflexión. La dirección en que miran los ojos, hacia arriba, hacia abajo o directamente al frente, ¿puede revelar el enfoque de sus pensamientos? Pero, ¿y si la respuesta no está en la imagen misma? ¿Y si la clave está en el contexto? ¿Cuándo fue tomada la foto? ¿En qué evento? ¿Con quién estaba Kerem? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? El contexto es fundamental para entender la foto. Se trata de una sesión de fotos profesional, planeada y cuidadosamente orquestada. ¿O es una instantánea tomada en un momento espontáneo, capturando una fracción de segundo de la vida real? ¿Fue tomada en un evento público, rodeado de multitudes y reflectores? ¿O en un ambiente más íntimo y privado?
Saber el dónde, el cuándo y el porqué de la foto es esencial para descifrar el misterio. La presencia de otras personas en la imagen, la ambientación y el vestuario, también aportan pistas valiosas. Analicemos algunas posibilidades. La primera y más obvia, podría estar recordando a una expareja. Todos sabemos que Kerem ha tenido relaciones mediáticas, y que su vida amorosa ha sido objeto de interés público. ¿Podría esa mirada estar dirigida hacia el recuerdo de una expareja? ¿Puede ser un recuerdo agridulce, nostálgico, o tal vez doloroso? Podría estar recordando a Ander Erzel, con quien compartió elenco en Love is in the Air. La química entre ellos fue innegable y su relación fuera de la pantalla capturó la atención de todos. ¿Podría esta foto estar relacionada con ella? Analicemos los detalles de la foto, de su expresión, del contexto, para ver si podemos encontrar pistas. La mirada de Kerem refleja anhelo, arrepentimiento, o simplemente un recuerdo de momentos felices. ¿Hay alguna referencia sutil en la imagen, como un accesorio o un lugar, que pueda evocar a Ande? Las redes sociales han sido testigos de innumerables especulaciones y análisis sobre la relación entre Kerem y Ande. Los fans han escudriñado cada publicación, cada comentario, cada gesto en busca de pistas sobre su estado emocional. La intensidad de su conexión en pantalla se tradujo en un interés constante en su vida personal. ¿La foto es una simple coincidencia, o una declaración tácita de lo que siente Kerem? Otra posibilidad es que la foto esté relacionada con su familia. Kerem es muy apegado a su familia, y siempre ha hablado con mucho cariño de sus padres y de su hermana. ¿Podría estar recordando a un ser querido? Tal vez a un familiar que ya no está con él. La nostalgia, el cariño, la tristeza, podrían estar reflejados en su mirada. ¿Podría estar recordando algún momento significativo compartido con su familia? ¿Un viaje, una celebración, una conversación importante? La familia suele ser un ancla, una fuente de apoyo y amor incondicional. La mirada de Kerem podría estar impregnada de la gratitud y el afecto que siente por sus seres queridos. La pérdida de un familiar puede dejar una huella profunda en el corazón. ¿Podría la foto ser un homenaje silencioso, una forma de mantener vivo el recuerdo de alguien especial? Analizar el contexto, la fecha y el lugar donde se tomó la foto puede ser clave para determinar si esta es la causa de la mirada de Kerem. ¿Fue tomada cerca de un aniversario, o en un lugar que tenga un significado especial para su familia? También podríamos considerar que la foto esté relacionada con su carrera profesional. Kerem es un actor muy talentoso y comprometido con su trabajo. ¿Podría estar recordando un personaje, un proyecto, un momento especial de su carrera? ¿Podría estar pensando en el futuro, en los nuevos desafíos que le esperan? La industria del entretenimiento es exigente y competitiva. La mirada de Kerem podría estar reflejando la presión, la dedicación y la pasión que invierte en su trabajo. ¿Podría estar recordando el rodaje de una escena particularmente desafiante? ¿O el éxito de una película o serie que le haya dado un gran reconocimiento? Tal vez esté reflexionando sobre un personaje que le haya marcado profundamente, o sobre un proyecto que le haya brindado una gran satisfacción. La industria del cine y la televisión está llena de altibajos, de momentos de gloria y de grandes desafíos. La mirada de Kerem podría ser una expresión de su compromiso con su arte, de su ambición y de su deseo de seguir creciendo como actor. Y por supuesto, no podemos descartar que la foto no tenga una respuesta directa, y que Kerem simplemente estuviera pensando en algo completamente ajeno a todo lo que imaginamos. Quizás estaba reflexionando sobre la vida, sobre el universo, sobre una nueva película, o simplemente sobre el sabor de su café. El ser humano es complejo y multifacético. A veces, la mirada puede ser simplemente una ventana a un pensamiento efímero, a una reflexión personal que no tiene relación directa con nada que podamos inferir. Quizás Kerem estaba concentrado en algo trivial, o absorto en una idea que solo él conoce. La mente humana es un laberinto de pensamientos y emociones. No siempre es posible descifrar los motivos detrás de una expresión facial, por más intrigante que sea. Lo importante aquí es analizar la foto con una mente abierta, con curiosidad y con ganas de descubrir algo nuevo. Y sobre todo, no olvidemos que esta es solo una especulación, una interpretación. Pero al final, es Kerem quien conoce la verdadera respuesta. La subjetividad es clave en este tipo de análisis. Cada persona puede interpretar la foto de una manera diferente, basándose en sus propias experiencias y emociones.
La belleza de la especulación reside en la libertad de imaginar, de debatir y de compartir diferentes perspectivas. No existe una respuesta correcta o incorrecta, sino múltiples interpretaciones que enriquecen el debate. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, primero, que la foto es realmente intrigante. Segundo, que la mirada de Kerem esconde algo que nos da mucha curiosidad. Tercero, que el contexto es crucial para entender la foto, y que debemos considerar todas las posibilidades. Ahora, quiero saber. ¿Ustedes qué opinan? ¿A quién recuerda Kerem en esta foto? ¿Qué interpretación le dan a esa mirada? ¿Qué teorías tienen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Vamos a debatir, a especular, a compartir nuestras ideas. Porque al final del día, lo más importante es que nos divirtamos juntos, y que compartamos nuestra pasión por el mundo de la farándula. El debate es esencial en este tipo de análisis. Compartir diferentes perspectivas, escuchar otras opiniones y debatir constructivamente, nos permite enriquecer nuestra comprensión y llegar a conclusiones más sólidas. No duden en compartir sus propias teorías, por más extravagantes que parezcan. El mundo de la farándula es un terreno fértil para la imaginación y la especulación. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya dado algo en que pensar, y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que el mundo de la farándula es un mar de misterios, y que cada foto, cada entrevista, cada noticia, nos puede revelar algo nuevo. La farándula es un reflejo de la sociedad, un espejo de nuestros anhelos y fantasías. Nos permite soñar, evadirnos de la rutina y compartir momentos de alegría y diversión. La curiosidad y la especulación son ingredientes esenciales en este universo. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su participación. Y sobre todo, gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. La comunidad de fans es fundamental para el éxito de este tipo de contenido. La interacción, el intercambio de ideas y la participación activa de los seguidores son lo que le da vida y dinamismo al canal. Agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo y por su entusiasmo. Pero antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan disfrutar de este análisis. Y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo futuro. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.